Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más en jueves 12 de febrero de 2026 del Cabaret Itinerante. Vamos a comenzar. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que va a aderezar de manera horizontal todo el programa. El tema salud y sarampión, que concretamente irrumpe curiosamente en la semana para salvar momentáneamente a Esteban, al PRI, al PAN y compañía. ¿Por qué? Porque hoy lloriquean que la federación les recortó presupuesto público a salud, pero con eso evitaron hablar de José Raquel N., vinculado al narcotráfico, vinculado con gente de dudosa reputación, y que así como se hizo un operativo en Tequila, Jalisco, con Diego Rivera ligado a Morena, que de eso sí hablaron mucho, hoy se resisten a reconocer que sus siglas, PRI, PAN, PRIAN, Unidad y Fuerza por Durango, Arturo Yáñez y compañía abrazando a su ex candidato, hoy detenido por vínculos, al parecer por actividades ilícitas. De eso vamos a hablar en el tema horizontal. Y mire, vamos a tener una charla muy interesante. Vamos a platicar con la regidora de Movimiento Ciudadano, la regidora número 4 en el Cabildo Municipal, Gloria Arreola. Y el cabaret hoy se pone manteles largos porque vamos a platicar con un perfil que, como todos los de Movimiento Ciudadano en general, es un perfil joven que está planteando cuestiones de entre edades de 18 a 30 años, captando clases medias con temas muy interesantes. De esto y más, quédese conmigo porque vamos a platicar muy a fondo. Esto es El Cabaret y comenzamos. Estamos de regreso rápidamente. Qué bueno que sigue con nosotros. Tome su mejor localidad. Un whisky, un tequilita, una cervecita o un vasito con agua y hielos. Es suficiente. Mire, hoy interesantísimo. Vamos a redondear el programa El Cabaret y la semana porque en mis otras participaciones con Tres en Punto, con Rubén Cárdenas y Rafa Herrera, así como con Juan José Salas Mancinas, platiqué sobre el presupuesto público de Durango. Escribí una columna que se titula algo así como el tema de la deuda en Durango, que históricamente estamos ahorita colapsados. Vamos a analizar coyunturalmente el presupuesto, pero usted sabe que siempre en el cabaret comenzamos de lo general a lo particular y con los cartones. Y el primer cartón le pido a mi staff que ponga el cartón, el cartón del inicio y el título es My Precious, mi precioso. No sé por qué, híjole, luego voy a hacer alguna analogía con nuestro gober precioso que tenemos aquí en Durango, ¿no? Pero bueno, ahorita el cartón que dice mi precioso es ni más ni menos que Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, en una comparecencia, bueno, está en un cartón retratado por Monero Rapé en Milenio, y quiero que usted le preste atención porque la verdad es que estuvo en una comparecencia de casi 4 horas y fue aplastada prácticamente por todo el Congreso norteamericano, incluido, y voy a subrayarlo, Jim Jordan, que era el líder de los republicanos en el Congreso, incluido un republicano. Mi precioso, así titula el cartón Monero Rapé. ¿Y qué podemos decir de este cartón? La comparecencia de Pam Bondi fue una carnicería y además la exhibió políticamente, que expone la desesperación del entorno de Donald Trump hoy que en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, están padeciendo un estancamiento económico, una crisis de migración, muchas manifestaciones, sobre todo en la ciudad de santuario de migrantes. Venimos del Super Bowl en donde Bad Bunny le puso un cereza en el pastel al debate político que se está dando por los latinos en Estados Unidos, enseñó el poder latino en uno de los bastiones más importantes, que es o era el Super Bowl. Mientras Pam Bondi denigraba a las víctimas de Epstein, acuérdense que la comparecencia de Pam Bondi fue porque los archivos de Epstein salieron a la luz pública y obviamente es una coyuntura que le está pegando a su jefe.
Entonces, mientras Pam Bondi denigraba a las víctimas, estuvieron víctimas presentes, incluso atrás de Pam Bondi se veían las víctimas, para pintar a Trump como mártir. Los republicanos, liderados por Jim Jordan, la destrozaron completamente. Este espectáculo ocurre con un Trump asediado por la crisis de ICE en las calles, protestas masivas, inflación y una economía que está rota, estancada. Que el propio Congreso, incluidos varios republicanos, ataquen ferozmente la defensa de Trump en el tóxico caso de Epstein, no es solo una alerta roja para los republicanos y para Donald Trump, es la confirmación del pánico ante un liderazgo que de poco a más se va haciendo insostenible y que se hunde en tiempo real. Subrayo lo que plasmo ahí en el cartón de Monero Rapé. Los congresistas encabezados por el republicano Jim Jordan la hicieron pedazos en una sesión de casi 4 horas. Cartón número 2, mi querido staff. Y este es de Monero Hernández, no podía dejar fuera a Monero Hernández en la jornada, y titula el cartón Saúl Inmoral. ¿De qué estamos hablando? Pues ni más ni menos que de el tercero en el clan Monreal en Zacatecas, Saúl Monreal. Quiero ser candidato de mi partido para mandar a la chingada sus estatutos. O sea, y además, abiertamente confrontándose con la presidenta. Ni más ni menos. La ambición de Saúl Monreal por suceder a su hermano David en Zacatecas encarna el vicio del nepotismo que Morena juró erradicar. Este intento de perpetuar el feudo monrealista que es en Zacatecas, desafiando estatutos y chocando directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, amenaza con una implosión interna al partido, a la coalición, la unión con el PT. El partido enfrenta un dilema vital: o se consolida como una institución, y esto va un mensaje claro a los morenistas, o se consolida como una institución democrática, sometida a reglas, o permite que los clanes familiares devoren el proyecto desde dentro, que hagan implosión. Para sobrevivir, Morena debe extirpar estos cacicazgos que equivalen a los nepo babies del PRI o del PAN, o de lo contrario, la soberbia de un solo apellido terminará por fracturar los cimientos de la transformación. Ricardo Monreal, encabezando la dinastía, no ha hecho más que poner piedras en el camino de la presidenta, y esto hay que tomarlo en cuenta, derivado de que un día sí y otro también, un día es Adán Augusto, otro es Noroña, otro es Monreal, y el hecho es que, vuelvo a insistir, la presidenta tiene a sus peores enemigos dentro del partido. Cartón número 3, y aquí me voy de lleno al entorno local. Preste mucha atención porque es un homenaje a Canomá. Le mando un saludo desde aquí a mi querido Alfonso Canomá. El cartón lo titula Jolines, derivado de la gira que hizo a España el gober piadoso, el gober precioso de Esteban, ¿no? El patrón, el gigante, Jolines, ¿no? Destrozando todo a su paso y, claro, haciendo alusión a la prensa que le aplaude todo lo que comenta, todo lo que dice, los chistoretes tontos que se avienta cada rato. Vamos a platicar del último chistorete de la semana, la villegada de la semana, quédese con eso. Pero, como siempre, aderezo el cartón de Canomá para ventilar uno de los temas de los cuales, insisto, durante toda esta semana he platicado, del presupuesto público del paquete económico de Durango 2026. ¿Qué dice esta tabla, este cartón, aderezando este monumento a la crítica editorial de un monero de la talla de Canomá? Pues habla de los presupuestos destinados sobre todo a salud, que yo lo sintetizo y lo subrayo. El gasto total en salud, que vamos a ampliar el debate de salud más adelante, en Durango para el 2026 es de 4,425 millones de pesos, de los cuales hay dos maneras de ejercerlo. Uno, a través de la Secretaría de Salud, los servicios de salud del Estado, son 3,633 millones de pesos, que básicamente se va en todo lo operativo, los salarios, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que operado, claro, dándole vista a la esposa del gobernador. Estamos hablando que ahí se van a erogar 792 millones de pesos. Para efectos de que usted comprenda la dimensión de esta erogación, le pido a mi equipo que ponga la tabla expandida
para leer justamente los datos que vienen ahí del paquete económico a partir de la ley de egresos, el decreto de ley de egresos del 2026. Fíjese usted, del lado izquierdo tiene enumerados el gasto en la administración pública central, que son todas las dependencias del Poder Ejecutivo. En el 2026 van a erogar 23,182 millones, organismos descentralizados, solo los descentralizados, 8,657. El sector finanzas, que depende ahí de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Finanzas, va a erogar 249 millones, obras públicas 668 millones, desarrollo económico 10 millones de pesos a través de fideicomisos, agricultura 246, pero llegamos al rubro de salud que me importa mucho subrayarlo. Salud en su conjunto, a través del Fondo Salud, los fideicomisos que maneja el secretario, estamos hablando de 4,425 millones de pesos en el año, de los cuales a su derecha desgloso esa cantidad, insisto, los servicios de salud del Estado a través de la Secretaría, 3,633 millones, y a través del DIF, con las rutas de la salud, 792 millones de pesos. Tome nota, porque más adelante vamos a ampliar la información. Cartón número 2 de Canoma, cartón que sigue, le pido a mi equipo que ponga en la pantalla el cartonazo que titula Canoma como Milagritos. Estos milagritos, fíjense lo que dice Canoma: créditos, mentiras, viajes, nepotismo expreso, abusos, business, amenazas, corrupción, cinismo, algo más, arrogancia, algo más. Queremos de el gigante donde se está construyendo. Pues fíjese usted, algo de lo que carecen, el gasto en educación en 2026, el gasto total, poquito más de la mitad de lo de salud, 2,469 millones de pesos, y esto se va a erogar a través de todas las instituciones descentralizadas que tienen que ver con la educación, colegio de bachilleres, colegio de estudios científicos y tecnológicos. Pues de ese gran total de 2,469 millones de pesos, el sistema estatal de telesecundarias, Exetel, va a erogar la cantidad de 1,230 millones de pesos. Representa el 49,8% de todo el presupuesto en salud. En educación. Pido que expanda la gráfica a mi staff para que usted vea la tabla y podamos analizarla un poco a profundidad. Es el paquete económico 2026 de organismos descentralizados, lo que corresponde a los servicios en educación. Ahí lo pongo lo subrayo en una franja de color azul. Y fíjese usted, el sector educativo, a través de fideicomisos, a través de los organismos descentralizados, para el 2026, 2,469 millones de pesos, que es el 4,8% de todo el presupuesto de Durango, que son 51,551 millones. Y a la derecha vienen desglosados los organismos que van a encargarse de erogar esa cantidad. ¿Quién en primer lugar? El Sistema Estatal de Telesecundarias, con 1,230 millones de pesos. Le sigue el Colegio de Bachilleres, 398, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, 219 millones, el Instituto Duranguense de Educación para Adultos, 112 millones, la Universidad Pedagógica, 110, el Instituto de Cultura, 97, así nos vamos. El menor, ¿cuál es? La Benemérita y Centenaria Escuela Normal, 2 millones de pesos al año. Universidad Tecnológica de Tamazula, 5 milloncitos, el Consejo de Ciencia y Tecnología, 5 milloncitos, la Universidad Tecnológica del Mezquital, 7 milloncitos, y así. Usted puede ver todo lo que se va a erogar en salud, básicamente en sueldos y nómina. Ese es, digamos, a ciencia cierta, dos de los grandes rubros que más adelante analizaré: el gasto total en educación y el gasto total en salud, que eventualmente, vuelvo a insistir, en esta semana, curiosamente, por el tema sarampión, con eso trataron de evadir el tema y las culpas con el tema de José Raquel N. Aprendido, el ex candidato a alcalde en Santiago Papasquiaro. Así, nada más, y con los lloriqueos de que sufren recortes presupuestales. Voy a desmentir eso total y categóricamente. Pero bueno, vamos a una pausa. Ya está aquí con nosotros en el estudio Gloria Reola, cuarta regidora del Cabildo Municipal de Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa y regresamos. Remesas y deportaciones, la caída y el horror en la era Donald Trump. Dicen que los números son fríos, pero lo que estamos viendo hoy con las remesas, eso es puro terror. Por primera vez en 11 años,
El dinero que envían nuestros paisanos a nuestras familias en México cayó casi un 5%. Pero no te equivoques, el problema no es solo financiero, es humano. Esa caída en los envíos es el síntoma de una pesadilla. El 2025 fue el peor año para nosotros en medio siglo en términos de remesas. Estamos hablando de casi 700,000 deportaciones forzadas y más de 30 muertes en centros de detención. Así que no es solo economía, es una cacería. La administración Trump ha convertido al ICE en una fuerza con más presupuesto que la CIA, diseñada para romper récords de expulsión. El miedo ya no respeta nada, ni iglesias, ni escuelas, ni hospitales. En ciudades como Los Ángeles o Chicago, la gente tiene miedo hasta de salir a trabajar. Así que cuando escuches que las remesas bajaron, no solamente pienses en dólares y en sus efectos nocivos en nuestro país. Piensa en el silencio, en el miedo y en el horror que estamos viviendo y que estamos atestiguando para que nuestra gente se gane unos dólares en Estados Unidos. No es una crisis de dinero, es una crisis de humanidad. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del Cabaret. Y hoy la entrevista del día es con Gloria Arreola. Ella es regidora del Ayuntamiento del Cabildo actual del municipio de Durango y estamos de manteles largos. Bienvenida, Gloria. Ay, muchas gracias por la invitación, Leo. Yo feliz de estar aquí en tu programa. Perfecto, pues mira, entrando de lleno al tema, hoy fue a sesión de Cabildo, hiciste un posicionamiento interesante, platícale al público. Fíjate que hice dos posicionamientos. Uno fue precisamente sobre el sarampión, sobre un punto de acuerdo que metimos a Cabildo, que fue precisamente sobre el tema de sarampión. Vemos que ya pues es una emergencia sanitaria en Durango. Una persona puede contagiar a 18 personas y incluso es más contagioso que el COVID. Y vemos que ahorita sí hay un furor, ahorita que ya la gente se dio cuenta desafortunadamente que hay 22 casos en Durango del niño de 8 años que falleció, que pues le extendemos nuestro pésame a su familia, qué difícil. Y luego en Mezquital, hombre, las zonas más recónditas, en donde no hay de pronto la atención debida. Que se contagiaron en Sinaloa, entonces es un tema muy complicado. Y precisamente como ya al tomar conciencia la gente ya está yendo a su vacunación. Obviamente son filas largas de aproximadamente 2 y 3 horas, pero pues afortunadamente nunca han faltado las vacunas, que sepa la gente y hacerle la invitación que se vayan a vacunar todas aquellas personas de 10 a 49 años que no tengan su esquema de vacunación, que vayan a vacunarse. Y si no están seguros, pues en la duda mejor irnos a vacunar. Y hicimos otro posicionamiento específicamente en el tema de la salud mental. Desafortunadamente Durango por años ha sido los primeros lugares en suicidio a nivel nacional y desafortunadamente hemos visto ya en las noticias en los últimos meses que las niñas y niños se están suicidando. Cada vez más jóvenes. Oye, Gloria, ahí platícame porque hay una preocupación y desde mi perspectiva que he analizado presupuestos, están muy castigados, o sea, no tienen recursos en las áreas que se tienen que ver de prevención para este tipo de temas. O sea, sabemos que hay esfuerzos institucionales buenos como la línea amarilla, que obviamente es una línea de atención 24/7 para casos ya en ese momento de emergencia, pero no es suficiente. Precisamente se tiene que hacer un análisis en todas las políticas públicas, tanto transversal, tanto vertical como transversal, en el tema de no nada más la atención psicológica a las niñas y los niños, sino revisar políticas públicas y los programas de trasfondo para ver qué estamos haciendo precisamente en temas de prevención. Yo les decía que precisamente cuando hablamos de salud mental, la diferencia de una enfermedad física donde te da temperatura, donde tienes tos y te das cuenta que algo está pasando. La identificas. Es visible, de síntomas físicos más claros. Y desafortunadamente cuando tienes un tema de salud mental, desde depresión a cualquier otro tema, pues son síntomas que no siempre percibes, que si bien hay señales de alarma, son muy difíciles. Y uno de ellos, desafortunadamente, tiene la consecuencia más grave que es el suicidio. En este contexto, en tu posicionamiento, y supongo que alineado al tema, a la bancada que tiene ahí con MC, ¿qué están ustedes proponiendo? ¿Hacia dónde van? Pues mira, una de las banderas a nivel nacional es precisamente la salud mental. Estamos hablando desde incidencias en lo corto, como lo que está haciendo mi compañero regidor Alan Espinosa con el Hospital de Misiones, como también propuestas de política pública, parlamentos que tengan que ver específicamente con el tema de salud mental para hacer propuestas a los diferentes gobiernos, precisamente para abordar desde una perspectiva más completa el tema de la salud mental.
Y obviamente también hablar sobre el tema del recurso, lo que tú decías, que están muy castigados los programas, claro. Desafortunadamente no se le da la atención a estos temas, desde adicciones hasta cualquier cosa que tenga que ver con el tema de la salud mental. Y pues que es muy importante porque pues desafortunadamente los síntomas lo vemos, pues la sociedad, cuando vemos casos como este de suicidio, cuando vemos que el tejido social se va deteriorando, y pues desafortunadamente eso nos pega a todos y hay mucho por hacer. ¿A qué le atribuyes? Digo, porque ahorita lo comentas tú que es muy horizontal. Vemos la proliferación de ya a edades muy tempranas, el contacto directo con alcohol, con cierto tipo de drogas, la desintegración familiar, papá y mamá trabajando, eventualmente no se hacen cargo de sus familias. ¿Hacia dónde debemos aspirar hoy que estamos en un mundo totalmente vertiginoso que nos demanda estar pendientes de muchas cosas cuando se desocupa o nos desocupamos de lo importante que es las relaciones familiares, los sentimientos, las sensaciones? Es que yo creo que es un tema tan complejo, o sea, a veces no nos damos cuenta que incluso tiene que ver hasta el tema de la vivienda. Por ejemplo, desafortunadamente vemos que hay desarrollos que están a las afueras de la ciudad, donde no hay servicios, estás lejos de tu trabajo, lejos de tu familia, de tus papás, entonces nada más vives con tu esposa, con tus hijos, en un espacio reducido, no hay parque cerca, no obstante, digo, sus escuelas, los espacios de esparcimiento, actividades culturales que generalmente están dentro de la mancha urbana en el centro, y pues desafortunadamente eso deteriora, obviamente, los rondines de seguridad son más escasos a diferencia de la mancha urbana, la atención, el tema de salud, entonces vemos que eso también permea en el tejido social. Vemos, por ejemplo, las estadísticas del Centro de Justicia para Mujeres o en el tema específico de la seguridad de niñas y mujeres que son en desarrollos que están a las afueras de la ciudad. Oye, violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Entonces es un tema bastante complejo. ¿Desde dónde está creciendo la ciudad? Si está creciendo de manera organizada o desorganizada. También, obviamente, el tema, algo tan sencillo como apostarle a los espacios públicos, el tema del mantenimiento de los espacios públicos, la rehabilitación de los mismos y obviamente el poner más espacios de esparcimiento. No nada más me refiero a un jardín, sino más espacios donde la gente pueda decir, voy a tomar una clase de deporte, de zumba, o voy a jugar juegos de mesa de ajedrez, o cualquier espacio de esparcimiento que pueda unir a la comunidad. Que simplemente salir a correr ahí en tu colonia, en tu barrio, ¿no? Claro, más aunado obviamente a los programas de políticas públicas, específicamente en el tema de prevención. Entonces, incluso hablando de servicios públicos, el tema de que haya no en una colonia, deja tú que esté pavimentada, pero que tenga alumbrado. Claro. Entonces es una serie de cosas, son muchísimas que a las que todas tenemos que poner atención, y que si nos organizáramos y se hiciera de manera, pues un estudio más completo, podríamos saber qué necesitan las y los duranguenses y pues cuáles son los problemas. O sea, yo siempre he dicho, si quieres ver los problemas más grandes de Durango, pues hay que ver las estadísticas. Claro. Son una radiografía, lo que hace el trabajo que hace el INEGI, es una radiografía de lo que sucede en la ciudad y dónde o qué tenemos que hacer. Y el nivel socioeconómico cuenta mucho, la ubicación, como tú comentas. Ahora, ¿qué respuestas has encontrado en tus compañeros? Digo, entiendo que MC apunta en esas direcciones con estos temas, pero de las otras bancadas, en el cabildo en sí, ¿qué recepción tienen este tipo de proyectos, de propuestas, de posicionamientos? Pues mira, la verdad es que acabamos de entrar. Somos un cabildo relativamente joven, llevamos alrededor de 5 meses. Yo creo que todos traemos unas banderas muy, muy claras, que es justamente las comisiones que abanderamos. Por ejemplo, yo veo a una Marisol Carrillo de Morena muy preocupada por el tema del bienestar animal, por el tema de las mujeres, y por el tema de la educación. Veo, por Seres ejemplo, sintientes. Seres sintientes, exactamente. Sí. Por ejemplo, específicamente, obviamente, en el tema de Movimiento Ciudadano, pues siempre traemos el tema de la salud mental, el medio ambiente, vivienda, el sistema de cuidados, que son banderas a nivel nacional. Y pues sí veo a algunos compañeros, por ejemplo, a mi compañero Jorge Herrera, que siempre le ha gustado el tema rural. Entonces yo veo a un cabildo joven que le está echando muchas ganas. Te digo, llevamos 4 meses, yo veo iniciativas muy interesantes, que obviamente tienen un proceso largo al momento de discutirlas, valorarlas, y ya que se pasan a cabildo, pero pues yo creo que, y espero que demos resultados muy padres a lo largo de este año. Ya dimos resultados interesantes. Por ejemplo, yo formo parte de la Comisión de Gestión Territorial de Vivienda, donde acabamos de regularizar 11 colonias, nada más para que se den una idea, el trienio pasado se regularizaron 3, en 3 años.
Estos 4 meses del semestre pasado regularizamos 11 y estamos también ya platicando con el INMUBI, con el COESBI, que también ya están a punto de pasarnos a Cabildo más colonias a regularizar. ¿Qué implica esa regularización para que la gente que no conoce del tema leguleyo y del tema del proceso legislativo, qué implica pues esa regularización? Es un paso para que ellos tengan una certeza jurídica de posesión de su patrimonio. Es un paso porque después de que se regulariza la colonia tienen que completar algunos pasos jurídicos ya para tener su título de propiedad, pero uno de los pasos que les piden precisamente es que esté una colonia regularizada, que sean ellos, hay varios requisitos para, por ejemplo, si tú vives en una colonia irregular, que esté habitada al 80% la colonia, que las personas sean dueñas de un solo lote, o sea, que no se dé que una persona es dueña de 10 por el tema de la especulación de precios. El acaparamiento, así es. Que no tenga un gravamen la propiedad, que la colonia esté asentada por más de 10 años. Me quiero acordar de algún otro, pero no se me viene ahorita a la cabeza. Esos son y obviamente la factibilidad de drenaje, de luz, porque obviamente no se va a regularizar una colonia donde no puede haber servicios públicos, porque le tenemos que ofrecer a la ciudadanía una situación de vivienda digna. Y ya teniendo la factibilidad de agua, de luz, de protección civil, se pasa a la discusión. Ellos pueden iniciar esos trámites en el INMUBI, en el COESBI o en el INSUS, ya sea municipal, estatal o federal. Tienen diferentes precios, la mayoría son iguales, en el caso del COESBI y del INMUBI. Y ya después de que inician sus trámites, pasa a desarrollo urbano pasa a la solicitud al cabildo, específicamente a la comisión, y ya después lo votamos en cabildo. Ok, y das con un tema que a mí me ha brincado en diversas ocasiones, no es la primera ocasión, pero el tema de la regularización o la municipalización de colonias y fraccionamientos, que eso es clave. ¿Cuándo es cuando entran en una irregularidad, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda? Que aquí pasa por el cabildo, tienen que pasar por ciertos permisos, ¿no? Pues mira, alguna irregularidad, no se dan permisos de construcción que no cumplan con todos los requisitos. La verdad es que Norma Miramontes, que es la directora de Desarrollo Urbano, los trae muy en regla. Yo sí creo que le están echando muchísimas ganas, en este caso la dirección. Porque obviamente tienen que tener los diversos permisos para construir y uno de ellos es, pues, primero que pase por el ayuntamiento para el tema incluso de la división de lotes y los permisos de construcción, etcétera. Ellos tienen que cumplir con esas responsabilidades. Habrá personas que lo hagan sin los permisos adecuados, que lo hagan sin los dictámenes de protección civil, que sí pasaba. No, pero a ver, sí pasaba. Hay fraccionamientos que yo lo he dicho el día de hoy no tienen o no debieron de haberse construido, como es el caso de los Duraznos, que nada más llueve y se inunda de 1 metro, 1 metro y medio. Y luego le echan la culpa a ayuntamientos. O sea. Y que no se debieron de haber construido porque tiene una caída natural de agua, porque a unos metros está el pase de agua, que es normal que se inunde y aparte se estanque el agua. Entonces, la gente no nada más pierde su patrimonio, que le ha costado bastante, desde una cama, por ejemplo, un refri o enseres de lo que sea su ropa, pero además se vuelve también un riesgo sanitario con el estancamiento de agua. O sea, hay fraccionamientos así, que en su momento se aprobaron, pero que no debieron de haberse construido. La verdad es que desde que estamos nosotros, somos muy exigentes en el tema de que cumplan todos los dictámenes de protección civil, que cumplan todos los requisitos para aprobar un nuevo desarrollo. ¿En qué otras comisiones participas y en calidad de qué? En esta de desarrollo urbano. Que es gestión territorial y vivienda. Ajá, cambió el nombre. Antes era desarrollo urbano, ahora se llama gestión territorial y vivienda. Yo soy presidenta de la Comisión de Protección Civil, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, soy secretaria en Transparencia y soy vocal en Desarrollo Rural, Gestión Territorial y Vivienda, y ya son 6. Ok. Ahorita nos platicaste de esta parte urbana. En las demás comisiones, ¿cómo van los temas? ¿Qué es lo que estás como bancada o como regidora? Yo estoy muy feliz con mis 2 comisiones que presido. Específicamente en el tema de equidad y género, como ustedes saben, yo desde hace muchos años me he desenvuelto en el tema del feminismo y el activismo desde hace muchos años. He sido muy coherente específicamente con mi causa, que son las mujeres, y la defensa de sus derechos, principalmente el derecho a vivir libres, seguras y sin miedo. Y por eso presido esta comisión, donde mi secretaria, que es Marisol Carrillo, también tiene muchos años. Súper combativa. Yo siempre he dicho que somos la dupla perfecta. Sí, claro. Hemos hecho varias iniciativas. De hecho, comenzamos cuando recién entré con la primera, a petición de las colectivas, que fue la regularización y permanencia del antimonumenta, que está en la plaza. Sobre eso iba a ir. Ya se votó, ya se está, aprobó. está ahí. ¿La van a respetar? Sí, ya ahí está, inamovible. ya se votó en el cabildo para que se inicien los trámites.
de la regularización. Al final del día se inician los trámites en el ayuntamiento porque tenemos que ver quién tiene la posición, que es el gobierno del estado, trabajar en un convenio, ya veremos, para que pase a ser cuidado por parte del ayuntamiento y se regularice con el INAH, porque el INAH tiene que hacer ese trámite. Claro que a eso voy, porque de pronto lo toman como una provocación. Recuerdo que esa fue la discusión. Lo digo porque... Hay mucha gente que decía, mañana no aparece y la voy a tirar. Sí, ¿no? Pero ya ves que está en contraesquina del Congreso. Claro. Y pues, digo, no es tampoco una casualidad. O sea, claro. ha habido decisiones muy coyunturales en las cuales ustedes han sido controvertidamente atacadas por ir a manifestarse ahí en el Congreso. Mira, el lugar a mí me encanta porque es precisamente donde tiene que estar, que es el lugar donde se hacen las leyes y el lugar donde se hacen valer con el tribunal. Está en el vértice. Y en el tribunal donde hay tantos casos, desde familiares hasta de otro tipo, que tienen que ver específicamente con el tema de mujer, ahí tiene que estar como un recordatorio de los casos tan sensibles que se ven y que se votan tanto en el Congreso y que se juzgan en el tribunal. Estuve muy de cerca trabajando y eventualmente rebotamos algunas iniciativas o algunos temas con Delia Enríquez en el Congreso. Entonces, cuando sucedió esa iniciativa y que se ponen de acuerdo todos los colectivos, pues me llamó la atención. Y recuerdo que la oposición a sus movimientos es una provocación, no debe estar ahí, están rompiendo las reglas. Y obviamente se hace desde la autonomía de las mujeres, no se pidió permiso para poner esa antimonumenta porque es una protesta, no es la única antimonumenta que hay en el país, hay otra en Guadalajara, en Ciudad de México, y que es precisamente un síntoma de lo que está sucediendo en la realidad en el país en las mujeres. Por eso se llama antimonumenta, porque generalmente en un monumento es para conmemorar un hecho histórico, una victoria, a un personaje histórico muy valiente. Y aquí es para... seres de bronce. Sí, pero es para que nos demos cuenta de la violencia que estamos viviendo las mujeres, donde pues 7 de cada 10 mujeres experimentan algún tipo de violencia en su vida. Estamos hablando incluso de niñas que ya experimentan violencia. Y pues obviamente el aumento de los feminicidios, desafortunadamente, el aumento también escalados en las llamadas de emergencia para mujeres que se sienten inseguras. Entonces son muchísimas cosas y eso es precisamente lo que hace la antimonumenta. Es un valor simbólico para conmemorar esta lucha y también pues obviamente nombrar a todas las mujeres víctimas de feminicidio. Esto me lleva paso a paso al otro tema que está próximo a llevarse a cabo, el 8 de marzo, que también es controvertido, es polémico. Dime qué planes hay desde tu perspectiva en el Cabildo, como bancada, como partido, hacia dónde apuntan también, porque hay que decirlo, yo en ese sentido creo yo que Movimiento Ciudadano a nivel nacional le ha inyectado mucha frescura a esos temas. Son temas que no necesariamente hablan de desigualdad y pobreza, sino que se van a todo el espectro ciudadano por el tema de feminicidios, por el tema de desigualdad en laboral, desigualdad en salarios, horas laborales, sistema de cuidados, o sea, muchos temas, la vivienda digna, ¿no? Pues mira, yo específicamente en el tema del 8 de marzo, yo siempre he de celebrar que las mujeres organizadas desde su autonomía decidan salir a protestar a las calles. Es una invitación que se hace a madres de familia que obviamente saben que pueden asistir con las infancias. Claro. La única persona que no puede asistir obviamente son los hombres. Pero es una marcha pacífica donde cada año hay cientos de mujeres que se suman. Empezamos en el 2019, no me acuerdo ni cuántas éramos, ahorita ya somos miles. Veamos el ejemplo de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, que son más de 15,000 mujeres. Qué complicado también el tema ahí, ¿no? 11 kilómetros de una marcha, aquí son muchísimos menos. Pero a mí me encanta el hecho de que las mujeres decidan protestar, decidan alzar la voz para que la ciudadanía se dé cuenta pues de la realidad que vivimos todos los días, todas las mujeres, y que es pues el hecho de que vivimos con miedo, ¿no? Y que obviamente lo que se busca es precisamente que se ponga el foco a la seguridad, a la dignidad y obviamente a la vida y la salvaguarda de las mujeres. En ese contexto, ¿cómo ves? Entiendo yo que hay un apoyo, vamos a decirlo, mayoritario a todo el espectro del Cabildo, pero ¿cómo sientes la apertura? ¿Había más rechazo a estos temas? Te lo pregunto porque voy a llegar al tema que está en la polémica, no se ha aprobado, el tema de la despenalización del aborto, que le han dado vueltas y está en el limbo ahorita. ¿Qué tipo de apoyo tienes hacia todo el tema del feminismo en el Cabildo, que además los demás partidos no necesariamente eran sus banderas,
pero hoy afortunadamente estoy viendo que ya hay representantes. Pues mira, es que el feminismo es muy diverso. O sea, a veces piensa la gente que para ser feminista tienes que estar en contra del sistema Sí, y claro. no, la verdad es que mira, en el feminismo están desde mujeres pro vida como mujeres pro aborto. Claro. Hay mujeres que están a favor de la regularización del trabajo sexual como mujeres que están a favor de su abolición. Habrá mujeres que sean más incluyentes con la diversidad, como habrá otras que no. La verdad es que en el feminismo es una diversidad de opiniones y pensamientos, pero todas están de acuerdo en una sola, que es el rechazo a la violencia hacia las mujeres. Okay. Entonces, en este espectro de pensamientos, a veces nos damos cuenta que estar de acuerdo no es pensar lo mismo, sino sentir igual, que es que la realidad de las mujeres en México tiene que cambiar, que tiene que haber mayor seguridad. Y te digo, o sea, dentro del Cabildo también habrá personas que piensen diferente, pero que están de acuerdo en que la violencia de las mujeres tiene que acabar. Y yo creo que en ese espectro es donde nos englobamos todos, que estamos precisamente a favor de que las mujeres podamos vivir libres, seguras y sin miedo, y habrá otras diferencias alrededor. Pero todos estamos de acuerdo en este tema, que es lo más importante, y que en eso se centra el 8 de marzo. Ok, ¿qué planes hay para el 8 de marzo? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Ya hay algo pues planeado? Pues mira, la marcha normal en la que yo he participado toda la vida y seguiré participando independientemente de donde esté, acompañando a todas mis compañeras. Y pues como cada año se organiza ya la tradicional carrera de 3.8 kilómetros completamente gratuita a cualquier mujer que quiera participar. Este año nada más se va a pedir un trueque de productos de gestión menstrual o de limpieza, que se va a ir para mujeres privadas de su libertad. Mucha gente no sabe que, a diferencia, por ejemplo, de los hombres que están privados de su libertad, las mujeres sufren un triple abandono. Es el abandono del gobierno, el abandono de la sociedad y el abandono de sus familiares, porque desafortunadamente a las mujeres no las visitan en las cárceles. Generalmente quienes visitan a las personas privadas de su libertad son las mujeres a los hombres, pero no los hombres a las mujeres. Y que incluso de pronto caen en peculiaridades porque las usan, o históricamente hay registros estadísticos, que a mí me encanta meterme en los registros, que delinquen por culpa del apoyo que les brindan luego ya al ir a visitarlos, ¿no? Pero sí, complicado el asunto. Pero fíjate, en este triple abandono, pues ellas no reciben casi nada de visitas. El no recibir visitas también significa que a veces no reciben apoyo económico para comprar productos de gestión menstrual en la tiendita. Muchas cosas. Entonces, obviamente, ya se han hecho campañas que les llamamos Rompiendo los Barrotes, donde se apoya a mujeres privadas de su libertad con estos productos de autocuidado y autohigiene y de gestión menstrual, que va a ser lo mismo. Para la carrera se va a pedir precisamente un apoyo de este tipo. Se les da su número, un termo de regalo, su medalla, su playera, todo completamente gratuito, y pueden asistir cualquier niña o mujer. Este año esperamos, el año pasado se inscribieron 1,300 personas. Y este año pues esperamos más. Tenemos capacidad de alrededor de 500 o 600, y obviamente puede haber más gente que puede correr sin su número, pero pues estamos muy felices, además de muchísimas actividades rumbo al 8M, desde cuentacuentos para niñas niñas y niños. Habrá actividades de tejido, conferencias magistrales, que estén al pendiente de las diferentes colectivas que participan para convocar a la marcha del 8M, donde ahí les estaremos avisando de las diferentes actividades. Lo de la carrera, ¿dónde se va a gestionar? ¿Dónde puede pedir informes? En las redes sociales te digo, de las colectivas que convocan, pero principalmente la tribu durangueña, que también se hace en colaboración, por ejemplo, con el Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, en cualquiera de ellos pueden pedir informes. Es completamente gratuito la inscripción y comienza y termina en la Antimonumenta. Ok, mira, porque eso es para darle también un mayor peso al simbolismo. El Antimonumenta, ¿cuándo termina la gestión que se está haciendo con el INAH? Porque hay un proceso, ¿no? Sí, justo estamos esperando que se tome protesta a la comisión, de alguna manera, de cronistas que tiene el ayuntamiento. Porque de ahí inician los pasos para la regularización. Se tiene que reconocer el valor histórico como monumento, que lo hace esta comisión, y ya después se ve el tema del convenio con, ya sea un convenio o una donación de el pedacito donde está la Antimonumenta. Puede ser donación o puede ser un convenio por tiempo indefinido al ayuntamiento, para que el ayuntamiento sea quien cuide el Antimonumenta. Me refiero a tema de pintura, algo que se caiga de la base. Y ya cuando se hace la posesión,
legal del lugar donde está ubicada, ya se pasa al INAH para la regularización. Ok, perfecto. Gloria, ¿algo que quieras ahondar de las comisiones en las que participas? ¿Planes que hayan en conjunto con tu bancada o de manera personal? Pues mira, a mí nada más me gustaría agregar que otra de las comisiones en la que estoy es la Comisión de Protección Civil. Ok. Y me gustaría agregar en ella porque obviamente generalmente cuando pensamos en protección civil solo pensamos en los bomberos. Claro. Que obviamente hacen una labor súper dedicada todos los días, 24/7, y son las personas más valientes. Yo siempre le digo al director que su dirección nunca para, porque tienen las responsabilidades administrativas tanto de los dictámenes sí. como la atención a emergencias. Que son permanentes. Sí, que son permanentes. Sí. Como las emergencias del tiempo, como atención a accidentes automovilísticos, claro, como de primeros auxilios. Pero yo, ahorita que estoy en la comisión y que tengo un trato más directo con la dirección, siempre me doy cuenta que obviamente muchos de los accidentes se pueden prevenir. Okay. Entonces, que obviamente la prevención funciona cuando la ciudadanía y las instituciones trabajan de la mano. Entonces, que siempre estemos prestos a cualquier situación que suceda en nuestra casa, también incluso a manejar con precaución, y cuando haya alguna inclemencia del tiempo o en alguna emergencia sanitaria, hacer caso a las indicaciones que nos hacen las autoridades, que obviamente están formadas por expertos, claro, que hagamos casos a las indicaciones y que siempre estemos al pendiente de cualquier cosa que pueda suceder a nuestro alrededor para poder prevenir cualquier accidente, y también que sepan que hay muchísimas capacitaciones que también la dirección da de manera gratuita. Hace poco tomamos una de primeros auxilios que no sabemos cuándo pueda suceder. Claro, protección civil en general, ¿no? Una inundación, brindar servicios médicos de rescate a alguna persona, o sea. Sí. No. Entonces, la verdad es que, pues nada más invitarlos a estar al pendiente de cualquier cosa, y pues que sepan que desde el ayuntamiento tienen a una aliada que los puede apoyar en cualquiera de sus interrogantes o necesidades, también incluyendo la bancada, y que yo estoy segura que también el resto de las y los regidores. Claro. Una vez más, Gloria, repítele a la gente qué comisiones participas, en calidad de presidenta, en dónde. Yo soy presidenta de la Comisión de Protección Civil, presidenta de la Comisión de Equidad, secretaria en Transparencia, vocal en la Comisión de Gestión Territorial y Vivienda, vocal en Obras Públicas y vocal en Desarrollo Rural. Ok, perfecto. Son 6. Gloria Arreola. Gloria Arriola Gamboa, su regidora, soy la regidora número 4 del ayuntamiento, de la bancada de Movimiento Ciudadano. ¿Dónde te pueden buscar para alguna gestión, algún apoyo? ¿Cuál es tu territorio, digamos? No hay pierde. Las oficinas de Cabildo de las y los regidores, mi oficina es la primera del lado derecho, no hay pierde. La primera del lado derecho, estoy a sus órdenes, y también obviamente tenemos nuestra Casa Naranja, que tampoco hay pierde, está ubicada frente a la FECA y la FADER, claro, y es de un color muy simbólico, naranja. Claro. O sea, ahí también nos pueden encontrar, y pues si no, también en nuestras redes sociales y en nuestro territorio, que también es donde andamos. Perfecto. Finalmente, para cerrar, ¿qué sigue para el Movimiento Ciudadano? ¿Qué perspectivas hay? Entiendo que están haciendo mucha labor de territorio en Gómez aquí. Son 5 regidores. ¿Qué expectativas tienes de futuro? Pues mira, obviamente las expectativas de Movimiento Ciudadano es seguir creciendo. Okay. Es seguir escuchando los problemas de la ciudadanía. A mí me gusta mucho un eslogan que tiene Movimiento Ciudadano, que es poner a las personas al centro, sus causas al centro y las personas siempre al frente. Y que esa obviamente es una de las causas en las que se rige Movimiento Ciudadano, ¿no? Siempre estar al contacto de lo que la ciudadanía necesita, y en ese sentido hemos trabajado. La verdad es que el Movimiento Ciudadano ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años. Vamos a ver batalla. Sí, hoy somos la primera fuerza en la ciudad de Durango. Me refiero a la primera fuerza porque cuando se pagan los votos por partido político, claro, Movimiento Ciudadano fue el primer lugar, por eso hoy tenemos 5 regidores. En Gómez Palacio también tenemos 5 regidores. Y hoy tenemos 3 presidentes municipales en el estado. Tenemos más de 40 regidores en el estado. Hace 3 años teníamos menos 11. Teníamos un presidente municipal. Entonces vamos creciendo, la ciudadanía se da cuenta que si bien hay un discurso de polarización muy grande donde tienes que votar por los del lado izquierdo, los del lado derecho, que sepan que hay una tercera opción, claro, que hay una tercera vía que ofrece pues respuestas diferentes a las necesidades que ustedes tienen todos los días, y que sepan que hay buenos gobiernos, y que para eso pues también tenemos buenos resultados con los gobiernos de Nuevo León y Jalisco, principalmente en el tema de sistema de cuidados, que es otra de nuestras banderas. Y ya nada más como comercial, específicamente en el tema de cuidados, ya en el Ayuntamiento de Durango se reconoce el derecho al cuidado, ya se modificó el bando de policía de buen gobierno, que fue una iniciativa que presentamos en el Cabildo, se votó por unanimidad.
porque obviamente la labor de cuidados la hacemos las mujeres. Obviamente también hay hombres que apoyan en las labores de cuidado. Agrégale que sin remuneración económica. Sí, fíjense, si nos diéramos una idea de la labor de cuidado que realizan las mujeres, sería el sector económico más grande del país, más grande que el sector manufacturero, más grande que el de construcción. Y precisamente es un sector no pagado, invisibilizado, Y los que son pagados no al nivel sin equitativo. salario, sin seguridad social y aparte invisibilizado, sin reconocimiento. Entonces, obviamente por lo que pugnamos fue primeramente el reconocimiento al derecho al cuidado y al autocuidado, y ya vamos por un sistema de cuidados donde se pueda dar no nada más un apoyo económico, aquí en sino Durango. Aquí en Durango. Okay. Ya ahí se hicieron 2 iniciativas del sistema de cuidados, una con Meño de la Peña en el trienio pasado y otra con Mariana Verduga, que hizo ella la iniciativa. En este caso, la de Mariana sigue en discusión, aún no se ha rechazado, pero sabemos que es complicado por el tema económico y no es una de las prioridades al momento, pero que sepan que seguimos peleando por este sistema de cuidado, para que además de que sea reconocido, sea apoyado también económicamente, y no nada más en el tema económico, sino también en el tema psicológico, en el tema del acompañamiento de las habilidades para generar empleo, que es una de las labores más grandes, y obviamente en el tema del esparcimiento de las mujeres, qué están haciendo cuando tienen un poco de tiempo libre, si lo pueden disfrutar, qué actividades pueden desarrollar, y que es un tema bastante complejo, pero que en eso estamos trabajando. Me acuerdo mucho de un libro de misógino, se llama, es de Carlos Monsiváis. Se me escapa el nombre exacto, pero habla de misoginia, ¿no? Pero él se asumía misógino. Pero el libro era de feminismo y hablaba de la contribución en los países desarrollados de la mitad de la población, del 50+1, en algunos casos hasta 50+5, de la mitad de la población que aporta al PIB. O sea, imagínate aquí, hay estados que 0. Entonces, me parece que es un tema bastante importante y algo que yo rescato también del Movimiento Ciudadano, que me gusta mucho, esa apuesta de futuro, pues que están en el espectro de 18 a 30 años, están muy jóvenes, entonces representan el futuro. Ese relevo generacional que necesitamos, y que aparte a mí también lo que me gusta es que nosotros, la manera en la que comunicamos. Claro. La verdad es que muchas personas se apegan a esta comunicación tradicional de periódicos, de ser más cuadrados, y acá pues obviamente somos personas más jóvenes con ideas más frescas, pero que aparte sabemos usar las redes sociales a nuestro favor para poder hacer que llegue nuestro mensaje a todas las personas. Perfecto. Pues te agradezco, Gloria. Si algo quieres agregar, la verdad encantado de tenerte, que esta es la primera de muchas. Espero que igual algunos de tus compañeros tienen mucho contacto con Alan, de pronto con Pancho, en su momento con Tita de la Parra, etcétera. O sea, hay una generación que me parece llama la atención por las propuestas y la apuesta futura, ¿no? Pues yo estoy muy feliz, entonces nosotros más que encantados de cuando nos quieras invitar a nuestro programa, y pues agradecerte siempre la invitación. Perfecto, pues muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Esté pendiente de sus redes y del programa. Ya sabe dónde buscar a Gloria Rerola, en las oficinas de Cabildo o ahí en las oficinas del partido. Te agradezco mucho, Gloria. Gracias a ti, Leo. Hasta luego. Gracias. Lindo día. Hasta luego. Trump, más Polk y menos Lincoln. ¿Crees que lo de Trump son solo aranceles y bravatas de campaña? Te equivocas. Lo que estamos viendo no es una negociación comercial per se, es el regreso de los fantasmas de 1847. Donald Trump no quiere ser Lincoln. Él aspira a ser James Polk, el presidente que nos arrebató la mitad del territorio. Su retórica ya no es diplomática, es imperial. Para él, la relación con México es una herida abierta que justifica una nueva conquista. El nuevo Tratado de Libre Comercio no busca socios, busca súbditos. Es un tratado de Guadalupe Hidalgo 2.0. Si antes nos quitaron tierra con armas, hoy pretenden quitarnos soberanía con firmas. Y ojo, porque esto huele a la doctrina Negroponte, la del Telecán, someternos para que sus problemas de seguridad sean nuestros problemas, borrando la frontera real para imponer la suya. Así que dejemos la ingenuidad. No estamos ante un empresario duro, estamos ante una visión expansionista que quiere terminar lo que Polk comenzó. La pregunta es, ¿tenemos estrategia para resistir o solo estamos administrando la rendición? La negociación del TEMEC se va a poner dura. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Gracias por seguir aquí sintonizando el cabaret. Interesante charla con Gloria Rerola. Hay que rescatar y subrayar que Movimiento Ciudadano es un partido de información en Durango. Ha recibido muchas críticas por el tema del predial.
Desde mi perspectiva, la semana pasada escribí un artículo referente al saldo de lo que sucedió con el tema del predialazo de Toño Ochoa y el ayuntamiento, y el papel de Movimiento Ciudadano y en concreto de Pancho Franco, que además sus regidores cerraron filas con ellos y eso me parece interesante. Pero chéquese, hay temas muy trascendentes, el tema de las minorías, en este caso, muy vinculados a los temas del feminismo. Muy interesante la charla con Gloria Rola. Éxito para Movimiento Ciudadano y estemos pendientes porque son una alternativa más, la tercera vía, como ellos dicen. Pero mire, vamos a tratar el tema coyuntural que prometí al inicio del programa, que de manera horizontal el fin de semana pasado nos cayó como balde de agua fría, ya me imagino, para la coalición de Unidad y Grandeza, PRI-PAN aquí en Durango, a los dirigentes estatales del PRI y del PAN que tanto se quieren desmarcar de estar vinculados con grupos paralelos que gobiernan en Durango, así como en otros estados de la República, pues el sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Pido la gráfica a mi equipo para que la plasme en la pantalla y tiene que ver con el asunto que comentábamos, la detención o por detención de José Raquel N. en Durango simulan y voltean de ladito. Ya hacen como que no pasó nada, quieren borrar las fotos que hay con José Raquel N. Y me parece interesantísimo y hago referencia a una columna que escribió mi compañero Víctor Montenegro en su espacio de Infoinfusión y también en una sección, una pequeña sección que tiene en El Siglo, en su columna Contrapesos, pero su sección se llama En la Balanza y Víctor Montenegro dice lo siguiente y leo textualmente. La detención, del ex candidato de la Alianza PRI-PAN a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro deja al descubierto la simulación de una clase política y gobernante en Durango que presume moralidad sin ejercerla y, sobre todo, la permisiva infiltración de perfiles vinculados a grupos delictivos dentro de las estructuras partidistas. Esto viene a sumarse al tema de Limones, al tema de la CATEM, al tema de las extorsiones en La Laguna, en Gómez Palacio, en Lerdo, al tema de un hasta aquí que están poniendo los micro, pequeños y medianos empresarios. Ponga usted atención en eso porque parte del estancamiento económico, la recesión económica que padecemos y que vemos reflejado en las estadísticas del IMSS para el registro de trabajadores formales, en las estadísticas del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en donde estamos permanentemente en los últimos 2 años ocupando los primeros lugares en tasa de desocupación, en tasa de condiciones críticas, y esto es por las brutales caídas en el PIB, y sobre todo en la industria, en la construcción, en la industria manufacturera. Entonces, estamos cerrando la vista y esto me parece que solo es una cereza en el pastel de esos elementos. Y lo dice muy bien Víctor Montenegro. Se trata además de quien fue el candidato del gobernador, del jefe político del PAN, del jefe político del PRI, de la coalición PAN-PRI, PRI-PAN, y como el duranguense mejor informado del Estado. Previsiblemente alegará desconocer las actividades y el historial del hoy detenido. ¿No? Olímpicamente ni siquiera declarado. Se ha hecho a un lado y ha aprovechado el tema salud y el tema sarampión, que además con sus focas aplaudidoras se encargaron de, en nado sincronizado, salir para evitar dar la cara y hablar de una realidad que nos da en la cara a todos los duranguenses. El golpe no es solo para José Raquel N., que quede muy claro, sino también para 2 partidos, el PRI y el PAN y el PRI, y el jefe político de ambos, el gober precioso, ¿no? El gigante, quien presume principios y niega vínculos con la delincuencia organizada. En la balanza, contrapesos en Durango, de Víctor Montenegro, queda clarísimo que este tema lo dejaron de lado, curiosamente, y es histórico. En mis otras participaciones en otros espacios he aclarado que el tema del narcotráfico es tan coyuntural, tan complicado, que llevamos décadas en donde ya no solamente había esta connivencia, en donde se respetaban ciertos espacios y en donde el nivel de la delincuencia organizada estaba solamente vinculado al trasiego de estupefacientes. Bueno, hoy es completamente distinto. Parte
de la catástrofe económica que se vive en Durango, en nuestros municipios, en nuestras regiones, así como en otras latitudes del país, pues es la cooptación sistemática no solamente de regiones y comunidades, sino de las actividades gubernamentales. Y eso es una lamentable noticia que todos estamos padeciendo. Me parece que eso es lo que debemos sopesar y debemos analizar y a ver de qué manera reaccionan nuestras autoridades. Y como dice Víctor Montenegro, ¿no? La permisiva infiltración de perfiles vinculados a grupos delictivos dentro de las estructuras partidistas parece que hoy ya ni quieren tomarlo en cuenta ni quieren hablar de ello. Y para eso pongo la siguiente lámina. Quiero ponerla porque evidentemente yo lo voy a titular como la Villegada de la semana. Es culpa de la federación. Sí, claro, es muy fácil. ¿Y por qué pongo ese subtítulo de la Villegada de la semana y es culpa de la federación? Pues porque de pronto irrumpe el tema de la salud pública por el tema de sarampión. Lo quieren poner como una crisis sanitaria de altas dimensiones. Claro que es un problema de salud pública. Ahí le pido a mi equipo que ponga la lámina. Claro que es un problema de salud pública que hay que reconocer, pero que no es ni por asomo una catástrofe sanitaria. Y tampoco se trata de una enfermedad que vaya a ocasionar, espero que haya las contenciones necesarias, ya se anunció los niveles de vacunación, la cantidad de vacunas que hay disponibles, falta esta coordinación interinstitucional entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que esto se logre contener. No sé si está lista la gráfica a mi equipo, es la gráfica número 6, es la Villegada de la semana y es culpa de la federación, pongo el subtítulo, y claro, lo que usted puede ver en pantalla, por un lado, ve o uno de los, vamos a poner, brazos comunicantes que utiliza el gobernador, ni más ni menos que Ernesto Alanís, desde el Congreso, que es hoy el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. Vacunación se deterioró en el gobierno de AMLO. Han reducido 1.600 millones de pesos al presupuesto de salud en Durango. Ahorita voy a desmentirlo categóricamente. Y cómo, a través de los chistoretes a los que ya nos tiene acostumbrado Esteban, suelta por ahí de manera inocentona que Marisol Rosso, su esposa, que conoce bien Durango, quién sabe y podría ser la primera gobernadora del estado. La gente la quiere y tiene mi apoyo. Bueno, supongo que ha de tener su información y sus estadísticas, ¿no? Firma Esteban Villegas, el gigante, ¿no? Marisol Rosso es mi esposa y conoce bien Durango. ¿Quién sabe? Podría ser la primera gobernadora del estado. La gente la quiere y tiene mi apoyo. Vamos a ver cómo, desde el presupuesto de salud, que el secretario de salud en turno va que vuela para convertirse en el Bustamante del sexenio, o uno de los Bustamantes del sexenio, como en el de Espuro, si no controlan el ejercicio del gasto y el dispendio de recursos que hay en esa secretaría, pues van a terminar tratando de echarle la culpa a la federación que recorta recursos en salud, cuando la realidad es otra totalmente. Y para eso quiero comenzar ahora sí el análisis del presupuesto que para el 2026 ejercerá Durango. Y pido la lámina número 7, que tiene que ver con lo que la federación anunció y que ya está aprobado en el paquete económico del gobierno federal y que a su vez, a través de la del decreto de presupuestos de egresos del Estado y la ley de ingresos del 2026, que se aprobó en diciembre, pues está disponible para Durango. Voy a subrayar estos datos y quiero que los tenga en cuenta muy claramente. Para el 2026, la federación, en total, para el estado de Durango, va a aportarle 42,994,4 millones de pesos. Es un crecimiento real del 3,4% y si me permite, yo lo redondearía al 4% casi real, quitando inflación. Pero un crecimiento de casi 2,800, poco más de 2,800 millones con respecto al presupuesto que la federación erogó para el 2025, que fue de 40,163,5 millones de pesos. Dato número 1 que quiero que lo analice y que lo mantenga en su mente y lo resguarde muy bien. Bueno, el ramo 28 de participaciones federales, que efectivamente, tanto el secretario de Finanzas como el propio gobernador y los corifeos repetidores
en nado sincronizado hacen, efectivamente, el ramo 28, que es el ramo participable, viene con un crecimiento favorable para el Estado de 9.8%, casi un 10%. Eso contrasta con otros años porque le otorgaron mayor flexibilidad al Estado de participar en el cobro de impuestos. Aquí han dicho algunos priistas que es gracias al pago de los impuestos de los duranguenses. No quiero verme tan así, pero es gracias a que es un ramo participable y por cada peso que el Estado recauda, 80 pesos se van a la federación. Punto. 20 centavos se quedan para Durango. Entonces son 20,263,000.9 pesos. Eso es lo que va prácticamente es la mitad del presupuesto total para el 2026. Ramo 33, que son las aportaciones federales etiquetadas para los municipios, vamos a recibir la cantidad de 19,925.5 millones de pesos, prácticamente otros 20,000 millones. Este ramo, ahí es donde decreció 1.7% real con respecto al 2025 y una variación de decrecimiento de 338.5 millones. Podrán decir, ahí le bajaron recursos a la federación. Vamos a darlo por sentado que así sea. El hecho es que hay 2,830 millones en general, en combinación del ramo 28 participable y de aportaciones, más que el año pasado. ¿Dónde es donde podemos tener menores recursos? Pues bueno, parte del ramo 33, pero ahí vienen provisiones salariales y económicas, que es parte de la partida secreta que quitó López Obrador desde el 19, y en salud pública, que no viene disponible porque no estamos en el IMSS Bienestar. Pero anótese esas cantidades. Casi 43,000 millones de recursos en total de la federación, de los cuales 20,263 son a través del ramo 28 y 19,925 a través del ramo 33. Vamos a la gráfica que sigue. Aquello era el presupuesto federal, las partidas presupuestales, y ahora vamos a ver cómo quedó en la ley de ingresos aprobada para el 2026 en Durango, que ya lo he divulgado en otros espacios. De recursos federales para el año 2026, el gobierno del estado de Durango prevé ingresar 51,550 millones de pesos en total. Usted lo puede ver en la columna, la segunda columna de izquierda a derecha. De ese monto, 83% es de origen federal, en tanto que 17% son de recursos propios. Ahí por ahí en la ley hay un truco que esconde. Ellos consideran que son 8,779 de ingresos a través de impuestos, derechos y aprovechamientos. Pero hay un truco que pude extrapolar, ¿no? Aunque se trata de ocultar en la ley de ingresos, se extrapola que la deuda programada para el 2026 es de 3,436 millones de pesos en el Estado. Entonces, de esos 8,779, 3,436 son deuda. Ya expliqué en otras participaciones cómo cerró el año en octubre y en noviembre con una deuda que tiene a niveles de 14,000 millones de pesos el Estado. Ahorita no es el tema. El hecho es que, para efectos prácticos, el 100% de los ingresos federales, pues ya está comprometido, que estamos hablando de esos 42,000, casi 43,000 millones. Por tanto, el margen de maniobra del gobierno del Estado de Durango es muy poco, derivado de sus compromisos de deuda que tiene, de cómo ha digamos, violentado las leyes de coordinación fiscal, a pesar de que ha hecho intentos por reducir con pagos a capital y adelantando pagos de deuda. Sin embargo, el nivel de deuda total del Estado está en 14,000 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de este análisis de la ley de ingresos? Pido la siguiente gráfica. Ramo 12, el controvertido ramo en salud, que tanto han dicho que se le recortaron 1,600 millones de pesos. Bueno, del 2015 al 2020, ahí tiene usted los crecimientos: 2015, 106 millones, 2016, 100 millones, 110 millones 2017, 68 2018, 64 2019 y 132 millones 2020 fue para el tema de pandemia. A partir del 2021 aparecen ceros, pero es técnicamente por el cambio al IMSS Bienestar. El presupuesto total para el sector salud en Durango hoy en el estado es de 4,424 millones de pesos, poco más.
Su aplicación se distribuye de la siguiente manera, que ya lo vimos en las gráficas en donde anunciaba lo de Canomá. Servicios de Salud en Durango recibe la mayor carga operativa con 3,632, poco más de eso, millones de pesos en este año. Y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, 792,3 millones de pesos, poco más. ¿Cuáles son los programas prioritarios? Garantizar el acceso a servicios de salud, eje estratégico, que son los 3,900 millones de pesos que están presupuestados. Las rutas de la salud, con una inversión de 180 millones de pesos para brigadas en comunidades alejadas, que estas rutas de la salud sustituyen a las caravanas de la salud que se erogaban con recursos federales. Esos que se supone ellos dicen que quitaron, pero que es producto del nuevo esquema a través del IMSS Bienestar al cual Durango no se ha afiliado y que sistemáticamente el gobernador ha dicho que no le suelta la administración a la federación porque implica lo que pasó con el FONE en el sector educativo. Pero claro, como el FONE en el sector educativo se lo dieron a la federación que controlaba Peña Nieto, que controlaba el PRI, ahí sí no dijeron nada. Fue una reforma no educativa, fue una reforma laboral en el sector educativo. Bueno, el tema en Durango para el sector salud es exactamente lo mismo. No quieren apegarse al sector salud, al IMSS Bienestar, y vamos a poner cota inferior y cota superior. Cota inferior, el peor recurso que recibimos para el ramo 12 en el antiguo esquema fueron 64 millones de pesos. Cota inferior. Cota superior, el presupuesto más alto fue en tiempos de pandemia, 132 millones. Saquemos un promedio. Quedémonos en 50 millones de pesos. Estamos perdiendo 50 millones de pesos anuales por no adherirnos al IMSS Bienestar. Y me quedo corto, porque son más recursos. Entonces, técnicamente no existe una desaparición de fondos ni una disminución de 1,600 millones de pesos, como dice Ernesto Alanís, como dicen los priistas. Escuché también al regidor Ma en el ayuntamiento decir que le habían recortado 1,600 millones. Es falso. Lo que se trata es una reconfiguración del ramo 12 en salud a través del IMSS Bienestar que aplica de otra manera y que esa reconfiguración, las fuentes de financiamiento son distintas. Durango cuenta con más de 3,000 millones de pesos etiquetados en el FASA, un fondo dentro de salud, que el Estado administra directamente para pagar nóminas y operación de sus clínicas. Esto está dentro del ramo 33. Y yo nada más voy a remitirme al dato del ramo 33 que le pedí que tuviera en mente. El ramo 33, las aportaciones federales, en total para Durango son de 20,000, casi 20,000 millones de pesos, 19,925 millones de pesos, de los cuales el fondo FASA son 3,000 millones. ¿Dónde está el recorte de 1,600 millones? Lo que usted ve ahí en el ramo 12 salud, así como está esta gráfica para Durango, está para todos los estados de la República, a excepción de los que ya firmaron el IMSS Bienestar. En esos casos, Durango, por eso, no ha podido acceder a mayores recursos. Y, obviamente, ceder la administración, la nómina, para federalizar los gastos en salud. Esa es parte de la clave por la cual se resisten a soltar el presupuesto en salud. Ahora bien, voy a la gráfica que sigue, la gráfica 10 en el numeral, para demostrarle a la gente de Durango, al gobernador, a Ernesto Alanís y a los priistas y panistas, que las participaciones federales per cápita en el país, Durango se mantiene en el top 10 con mayor participaciones per cápita del gobierno federal a través de las aportaciones federales. Y en concreto, dentro de los 10 ocupa el 6º lugar nacional per cápita en cuanto a recursos federales que recibe el ramo 28 y del ramo 33. Sumados los dos ramos, por eso le pedía a usted que los mantuviera en su memoria, el ramo 28 son 20,263 millones, más el ramo 33, 19,925 millones. Sumados los dos, dan los 42,000 millones, casi 43,000 millones de pesos, que es lo que conforma el presupuesto federal, que lamentablemente pues, está todo etiquetado y está ocupado. En promedio, al hacer el dato per cápita, ahí aparecemos en verde en el mapa nacional, 21,000 pesos por habitante de recursos federales es lo que recibe cada habitante del país. Estamos en el lugar 6 nacional. Nota adicional,
Además de esos 43,000, casi 43,000 millones que recibimos de aportaciones federales y de participaciones, Durango recibe 2,800 millones, poco más, en convenios descentralizados para 2026. Estos convenios son recursos extraordinarios, pero ya son convenios que se hacen en cada secretaría de ramo. Aquí entran recursos para las carreteras, aquí entran recursos para la SCT, la antigua SCT, para el tema de pavimentación y el trabajo que se hace para recarpetizar las carreteras, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan que se recortaron 1,600 millones de pesos? Cierro con la siguiente gráfica, que es ni más ni menos que los datos en barras horizontales de los recursos y las participaciones federales para el 2026. Y usted puede, del lado izquierdo, el top 10 de las entidades que reciben más recursos per cápita, sumando el ramo 28 y el ramo 33. En primer lugar está Guerrero, en el año 2026 con 23,025 millones. Crecieron para el año 2026 6%. Fíjese, de 21,000 a 23,000. El caso de Durango, lo señalo, lo resalto en amarillo. El año pasado recibieron 19,067 millones. Este año van a ser 20,865 millones. Es un crecimiento del 9%. ¿De dónde sacan que hubo un recorte de 1,600? Lo que sucede aquí es que encontraron un tema, encontraron un pretexto como el sarampión, lo están magnificando en detrimento de no hablar de notas que los están perjudicando, porque un día sí y otro también estamos atentando contra temas de seguridad, contra temas de bajo crecimiento. Parece que hace 2 semanas se reportaron los datos del PIB en donde el tercer trimestre es desastroso para Durango. Si bien es cierto que se crearon arriba de 2,000 empleos solo en el mes de enero, empleos formales en el IMSS, pues hubo una reducción de más de 500 patrones. ¿De qué me están hablando las cifras de estadística de bonanza económica? Usted lo puede ver en las calles. Y ante estas realidades, lo único que estamos encontrando es un pretexto para desviar la atención a un tema, subrayarlo en detrimento de Morena, de Claudia Sheinbaum, y dejar de hablar de José Raquel N., del bajo crecimiento económico en Durango, de la pobreza que está creciendo en amplias capas, de no hablar del predialazo de Toño Ochoa, entre otros temas. Eso es lo que quería compartir con usted el día de hoy, y ni más ni menos que parte de lo que me interesa que usted conozca, la realidad del presupuesto, que a pesar de que para salud, vuelvo a insistir y con esto quiero cerrar, salud, el presupuesto total para el sector salud en Durango, y ojo médicos, ojo hospitales, ojo con el tema de las proveeduría en medicinas. El ejercicio en salud es de 4,424 millones de pesos, poco más que eso, de los cuales solo la Secretaría de Salud va a erogar 3,600 millones y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Marisol Rosso, que la quiere mucho la gente y que está con todo en las rutas de la salud, sustituyendo a las antiguas caravanas de la salud, 792, poco más, millones de pesos. El año pasado, le doy el dato, solo el año pasado en el sector salud se erogaron 4,215 millones, perdón, 4,169 millones y este año 4,425. El crecimiento es de 256 millones más que el año pasado, para un crecimiento del 6%. Con eso cierro el día de hoy. Gracias por su atención, gracias por su preferencia. Dele like, comparta, me gusta que haya debate. Esté pendiente porque el próximo artículo que subiré a mis redes y a mis plataformas y en los foros donde participo va a ser en concreto el análisis puntual y a conciencia del presupuesto de Durango para el ejercicio fiscal 2026. A lo largo de estos días he analizado el impacto que vamos a tener en el déficit público, que si bien es cierto se redujo a menos de 560 millones, estaba en 2,600 millones. El margen de maniobra, sobre todo en los recursos del Estado, es de muy pocos recursos, estamos hablando de 14,000 millones de deuda, equiparable al gasto de toda la nómina de todo el año en Durango. En todo el año se gastaron 14,000 millones en nómina para todo el gobierno. La misma cantidad de 14,000 millones que estamos comprometidos en deuda
Banca comercial a corto plazo. 73% de esos recursos. Pero bueno, mi nombre es Leonardo Álvarez. Le agradezco el favor de su atención. Esté pendiente en las redes. Comparta, dele like y coménteme. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega.